Y dando paso a los asuntos que parece fin de semana, pero no lo es. Solamente el regreso del receso navideño. Pero nuevamente, en un gobierno que parece estar siendo suicida. Y ya les explicaré por qué más adelante. Jennifer González nuevamente anuncia que se reunirá con líderes legislativos para discutir la reforma contributiva. Sigue dando cantazos eso y sigue dando cantazos también el asunto de si se va a eliminar, si se va a congelar el famoso impuesto al inventario. Se supone que para el día de mañana haya un informe listo del comité que está trabajando con eso, que está liderado ese esfuerzo por la secretaria de Estado y pasada alcaldesa de Gurabo, Rosacheri Rivera Santana. Y aunque a finales del pasado año la gobernadora afirmó que el proyecto de reforma contributiva ya estaba listo, nos dice la prensa escrita en el día de hoy, este martes, ayer, indicó que no lo someterá todavía hasta reunirse nuevamente, me parece que esta es la tercera o cuarta reunión con la legislatura, pero no ha precisado fecha para la misma. Y esto nuevamente abre el flanco de la controversia con los presidentes de los cuerpos legislativos, porque este es uno de los proyectos más significativos o más emblemáticos de lo que se prometió tanto en la campaña primarista como en la campaña a la elección general. La sesión ordinaria comienza el próximo lunes 12 de enero. Como les dije, faltan días para que eso ocurra. Y el jueves, este jueves, o sea, mañana, se da la citación para 3 nominaciones que habrían pendiente, la del Departamento de Asuntos del Consumidor de Irán Torres Montalvo, el agrónomo Irving Joel Rodríguez Torres para la silla del Departamento de Agricultura que había dejado vacante Josué Rivera al irse al Banco de Desarrollo Económico, y la de la vacante a Poincaré Díaz Peña como director ejecutivo ya en propiedad de la Oficina de Innovación y Tecnología. Y eso, ahí no hay nada nuevo, porque ya sabíamos que eso venía y que ya el presidente del Senado, inclusive aquí con nosotros, había anunciado que iba a haber esta vista antes del comienzo de la sesión para que el primer día de sesión, si acaso, bajaran los nombramientos a votación. Pero se abre otro flanco de debate aquí con la nominación de PRITS, de la Oficina de Innovación y Tecnología, porque ya la gobernadora, al decir que esta citación está para el día de mañana, dice, yo no voy a cambiar la política pública, yo quiero devolver a PRITS al andamiaje de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que era como estaba antes, y no una agencia aparte. Para que no haya todos estos revoluces de quién firma qué, quién se niega y a quién lo destituyen o a quién lo nombran, a quién no lo nombran. La gobernadora había anunciado eso, se había quedado ahí sin decir mucho más, pero ahora nos deja saber que va a volver a insistir en el cambio de política pública para propósitos de darle este brazo operativo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de nuevo, que era como estaba antes de que la creación de esta oficina, me parece que para los albores del 2017-18 por allá. Y esta parte es importante porque ella hace alusión a que esto no es contradictorio, el haber nominado un director ejecutivo en propiedad, cuya nominación se va a mirar mañana, se va a evaluar mañana en una vista en el Senado, pero que ella más adelante, a pesar de nombrar un director ejecutivo, estaría procediendo con presentar legislación para quitarle el poder al Senado de nominar, evaluar esa silla de PRITS. Ya esto y la situación de la reforma contributiva, ya ha habido asperezas, por decir lo mínimo, con los presidentes de los cuerpos legislativos. Y sí, la gobernadora durante este receso aprobó un montón de leyes que habrían sido, obviamente, les había dado paso la
Asamblea Legislativa, mucha de esa legislación habría sido autoría de algunos de los propios miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, pero saben que de cara al receso navideño, pues había habido alguna situación con esto de los destaques de la esposa de Juan Oscar Morales y de algunos otros miembros de su oficina, y que algunos miembros de la legislatura decidieron inclusive no participar del saludo protocolar en la fortaleza. Veremos a ver por dónde le entra el agua al coco, si es que le entra, porque la gobernadora se reúne con su gabinete también en días pasados y les da unas instrucciones precisas a su gabinete. Muy interesante las palabras que utiliza la gobernadora, porque dice, y cito, tuvimos una reunión con el gabinete completo del gobierno de Puerto Rico para establecer cuáles son las prioridades de este año. Pues fueron bastantes. La reunión fue fructífera. Yo quiero que todos mis jefes de agencia tengan humildad. Que nos pongamos en los zapatos de la gente que tenemos que atender para que los atendamos con diligencia y pensemos que cada servicio que da el gobierno es como si se lo dieran a su mamá, a su abuela o a su vecina. Y esto me parece que viene directamente de algún tipo de estudio encomendado que le está diciendo a la gobernadora algo que no es distinto a lo que yo he dicho desde esta cámara, desde este micrófono, ya por bastante tiempo. Dejen que la gobernadora sea la gobernadora. Ella en el one-on-one es muy charming, es muy encantadora. Se echa cualquiera en el bolsillo. Pero ha habido como un distanciamiento que no ha permitido que eso pase y percole y que esa sea, a su vez, la manera de actuar de algunos secretarios de agencia que mucha gente no sabe ni quiénes son y que no han estado comunicando cosas buenas. Y hay cosas buenas. Hay otras que no lo son tanto. Hay cosas que parece que son como unas vendetas contra ciertas personas. Pero no me voy por ese hueco de conejo todavía. Todavía, me escucharon, todavía. En ese sentido, veremos a ver cuál es la autocorrección del gobierno y cómo van a manejar esta instrucción precisa de la gobernadora. Ya hay cosas pasando en el sistema de permisos, ya hay cosas pasando en vivienda, en el departamento de la familia, en el departamento de educación, que voy para allá ahorita. Hay buenas noticias. La compañía de turismo está funcionando bien. El mismo distrito, la autoridad para el distrito de convenciones. Y sí, muchas veces el libro te dice, ejecuta y deja que la ejecución pase por sí misma. El problema es que con la situación económica muchas veces no te da espacio a hacer cosas que se vean, edificios, carretera, ese tipo de cosas. Y hay mucha ejecución que se da en papel, que se da en directo con las personas. Y si no tienes un esfuerzo comunicativo, y no estoy diciendo que saquen páginas de periódico, ni que pongan billboards, ni ningún otro tipo de estos anuncios estrambóticos, pero para eso están las redes sociales. Y hay muchas maneras creativas para comunicar la agenda de gobierno. Gobernadora, y usted tiene muy buenos asesores en esa parte. No estoy hablando del reality, no estoy hablando de podcast, no estoy hablando de la imagen personal de las personas, sino esa ejecución de gobierno que a su vez se da en ciertas cifras y estadísticas que están ahí. Oiga, el asunto, antes de irnos de receso, les hablaba del golpe que se le dio al narcotráfico y a la seguridad pública en Puerto Rico. Hacía ya 2-3 semanas que se hizo uno de los operativos más grandes que hubo aquí. 75 municipios, 152 puntos de droga, 129 órdenes de arresto. Y pasaron casi 3 semanas en lo que la gobernadora
propiamente habló acerca de la seguridad pública y de las cifras y estadísticas. Porque Eddie, es que había que esperar al fin de año para saber verdaderamente cuál era el saldo. Mire, irrespectivo te hayan matado más gente, hayan habido más robos, hayan habido más carjacking, hayan habido más muertes por overdose de droga o cualquier otra de las cifras que puedan quizás adjudicarse. La realidad es que ese operativo que se hizo a nivel global en la isla fue significativo y que no es raro que iba a provocar otras situaciones que no queremos, pero que están asociadas a eso inevitablemente por la escasez de la droga, por el encarecimiento de ello, por los procesamientos que se dan, por las luchas por ver quién entonces toma el punto y los controles del narcotráfico. Y todo eso pues es dolores de crecimiento cada vez que se hace un operativo de esto, pero de que fue significativo, que se sacaron de circulación un montón de gente que estaban llevando a cabo conducta criminal. Pero me parece que es súper importante, de nuevo, cosas positivas de esta administración, porque hay muchas otras, y les dije, no, a nadie se le cae un canto por decir, ¿sabes qué? Entendimos que esto era bueno, lo estaba haciendo otra administración de mi partido o de otro partido, vamos a darle consecución, vamos a darle continuidad. Y le reconozco al secretario X, al gobernador Y, a quien sea que haya iniciado este esfuerzo. Nosotros entendimos que era apropiado. A nadie se le cae un canto por eso. Ahí está la humildad de la que habla la gobernadora. Y eso evidentemente alguien comisionó un estudio de opinión de cómo trabaja este gobierno y la gobernadora da esas instrucciones. A eso se limita todo. Y se los doy con ejemplos particulares, porque sí, hay cosas muy buenas que comunicar. Pero veremos a ver cómo esto verdaderamente al final del día se ejemplifica y se le hace, pues de alguna manera que funcione. Porque si esa es la instrucción y por ahí es que vamos, pues para eso es que la gobernadora es la jefa. Hay que seguir las instrucciones porque si no, usted arranca y renuncie. Entre las cosas que hay pendientes de las legislaciones que fueron aprobadas, y muchas de ellas por unanimidad, hay una resolución de la Cámara de la cual hemos hablado aquí, y esta parte es bien importante porque hubo un pedido de la delegación del Partido Popular en días recientes y le dijeron, mañana se vence el plazo, y ese plazo es hoy. Porque recuerden que cuando la Asamblea Legislativa aprueba y manda el proyecto para Fortaleza, dependiendo si están en sesión o no están en sesión, el gobernador o gobernadora tiene X número de días para firmarla o vetarla o se entiende de que la rechazó de plano. Como pasó con una hace muy poco, la de las escoltas, como recordarán. Pero esta se trata de ese famoso cargo de $300 que obedece a su vez, y quiero ser responsable con esto, a un estudio que tiene que hacer la residencia, el comercio o la industria que quiera establecer un sistema fotovoltaico o de cualquier otro tipo de energía renovable que no sea el sistema eléctrico que tenemos que maneja el operador que contratamos, el Luma. Y a esos efectos, otra cosa negativa que se le había adjudicado a Luma era que le estaba cobrando a la gente $300 y que eso era una penalidad por salirse del sistema. La verdad es que nadie se sale del todo. Y más cuando tienes lo que se llama la medición neta, que eso es un reglamento del 2017. Pero ¿qué pasó? Ese reglamento que se hizo en 2017, que a su vez era consono con la ley de 2014, como recordarán, hubo una ley de 2019 también de transformación energética que cambió muchas cosas. Entre ellas esto del negociado, de la Oficina Inexistente de Protección al Consumidor y tantas otras cosas para alinear inclusive a los operadores que contratamos para la transmisión, distribución, facturación y mantenimiento y la otra línea de la generación y el suplido de gas. Todo eso en el 2019 se modificó,
cambió bastante. Pero sin extenderme mucho en la parte jurídica, ese reglamento de 2017 que decía, yo tengo que verificar esa línea, porque lo que yo genere y utilice, pues culpo que se quede en mi casa. Y si me explota, pues me explota a mí. Digo, eso puede causar daño mayor. Pero si yo voy a enviar para allá, yo tengo que asegurarme de que esa infraestructura está buena, porque puedo chavar al vecino. Y ahí es que a la puerca se le entorce el rabo, debo decir, perdón. Y esto es que tiene que revisarse ya sea el transformador que está al frente de su casa, la línea, la toma de corriente, los pajaritos que anidan. Y eso tiene un costo según el reglamento que se aprobó de 2017. Pero como muchas tantas otras cosas que yo a ustedes les revelo todos los días, cuando se cambia una ley, también hay que cambiar el reglamento. Y la ley provee para eso. Cada vez que se hace una ley, le dice a la agencia, usted tiene 120 días, 180 días, 365 días, X número de tiempo para equiparar todas las órdenes administrativas, todas las cartas circulares, de acuerdo a lo que es la ley, porque la ley va por encima y los reglamentos, cartas circulares, órdenes administrativas complementan a la ley, no pueden ir en contrario. Y eso se hace dentro de las agencias. Pues aquí no se hizo. Y con esta resolución, la 193 me parece que es, se provee para que ese cobro de $300 no se le pase al consumidor. Yo me sospecho que alguien lo va a tener que hacer. ¿Quién lo va a pagar? Pues el legislador dijo, no va a ser el cliente. No va a ser el cliente que vaya a poner las plaquitas en su casa, en su negocio o en su industria. A ver quién va a ser. La fecha límite para firmar, aprobar eso que hicieron los legisladores es hoy, 7 de enero. Y la gobernadora está en la encrucijada de si la firma o la veta. Fue aprobada por unanimidad, como dije, por ambos cuerpos, tras identificar que el reglamento 8915 de 2017, el cual regula la interconexión de generadores fotovoltaicos y la participación en programas de medición neta, establecía cargos por estudios suplementarios a clientes con sistemas de hasta 25 kilovatios. En la exposición de motivos, que es el cuentito que se hace en cada legislación, la parte expositiva es por qué el legislador tiene que modificar eso, o añadir cosas, o suprimirlas, quitarlas. Pero después vamos a la parte de lo que se llama decretativa, que es en la ley tal, vamos a cambiar este artículo, o eliminamos este artículo, o le añadimos cosas nuevas. Así es que funciona la legislación y el sistema parlamentario en casi todos los países organizados. Pues aquí, con la implementación de esto, se dice, ese reglamento 8915 del 2017 lo tienes que poner al día negociado de energía. Yo me sospecho que eso lo decía en alguna otra pieza legislativa, pero el negociado no lo hizo. Aquí se le ordena que no se cobre el cargo y que haga un reglamento nuevo. Sencillo. Pero como aquí hay que legislar hasta para mandarle un email notificándole a la gente, un mensaje de texto notificándole a la gente que la licencia se le vence, pues esas cosas pasan. La RCC 193, o sea, la resolución conjunta de la Cámara, también ordena al negociado a completar un nuevo reglamento de interconexión alineado con la Ley 17 del 2019 en un término específico y elimina el cobro de cargos por estudios suplementarios a sistemas de energía renovable de capacidad igual o menor a 25 kilovatios. De nuevo, este estudio hay que hacerlo. ¿Quién lo va a pagar? Es lo que no se sabe. Yo me sospecho que quizás la Junta de Supervisión Fiscal va a decir un par de cosas. Pero veremos a ver qué pasa con esto y si la gobernadora lo firma, porque hay un montón de gente pidiendo de que le dé paso a esa medida. Fiscalmente responsable. En términos de seguridad, de que no vayan a colapsar las líneas, es responsable. Le dejo ahí que usted llegue a sus propias conclusiones. En la víspera de Reyes,
ocurrió una situación muy lamentable. Y voy a aprovechar este tiempo porque ante el asunto de la inmediatez, y esto va para compañeros periodistas, para influencers y para mucha gente, queremos correr a decir, yo saqué la noticia antes que nadie, y se dan golpes de pecho en las redes sociales. Pero eso es muy peligroso si no se corrobora la información. Oiga, uno se puede equivocar de buena fe, porque muchas de las informaciones se adquieren a través de fuentes. Y a veces las fuentes también pues no son las mejores. Está medio turbia el agua de la fuente. Pero aquí se precipitaron con el asunto de la muerte o del asesinato del niño de 5 años en Cagua. Y empezaron a decirle una de cosas y dentro de ellas destaco 2. Que esto venía de un ataque de violencia doméstica y que había un historial de violencia doméstica en esta pareja y que por eso un padre apuñaló al niño. Eso fue de las primeras cosas que salieron. Y luego salió de que esto se le iba a dar un trato distinto porque ese era el nieto de una alta oficial de la policía de Puerto Rico y que había un trato distinto y que eso no... 20 cosas. Sí era nieto de una persona que trabajaba en la oficina del superintendente o trabaja, pero el asesino del niño, que ahora dice que es que el diablo se lo poseyó, para lo que valga eso, ¿verdad? No voy a entrar ahí, en ese juicio valorativo. Pero este señor no es hijo de esta oficial de la policía. Y eso lo dejó claro ayer el superintendente Joseph González Falcón. Niño de 5 años, le echaron el libro, le sometieron cargos por ley de armas y obviamente de asesinato. Y me parece que obviamente lo que se está esbozando aquí es la defensa de insanidad mental, porque él supuestamente hizo una llamada a la madre del niño que estaba en la farmacia en un momento dado, según dice el artículo de prensa, y le confesó sus motivaciones para llevar a cabo este acto. Se le puso una fianza de 1.700.000 por los cargos que enfrentaba, se le determinó causa y se le ingresó a prisión. Y allá los muchachos me parece que van a tener algo que decir en cuanto a eso. Hay una vista ya preliminar fijada para el 13 de enero, que es el próximo martes. Y veremos a ver cómo trasciende esto. Hay muchas cosas en los tribunales recientemente. Ahora, en el próximo segmento, hablaremos con el subsecretario. No me he olvidado de Venezuela. Voy a hablar de eso ya mismito. Y otras informaciones adicionales. Y hay buenas noticias, como les dije. Voy a entrar ahorita en una de educación y de la compañía de turismo también, que tuvieron un proceso muy ágil y continúa el promoter fee. Cuando usted compre su boletito para el concierto, ahí está. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles con nosotros, el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, secretario. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti, a todos que nos sintonizan. Muchas felicidades. Merry Christmas, Happy Dickens Day, Happy New Year. También. ¿Verdad? Todo lo resumimos, ya que estuvimos en un breve receso. Y pues el típico primer día de trabajo después de unas vacaciones de Navidad donde no encuentras las cosas, todo es un caos y todo lo que hacías en 30 segundos te toma 5 minutos. Y no sabes el día que vives tampoco, no sabes si es lunes, martes, sábado. Sí, no es duro empezar una semana miércoles. Sí. Oye, pero el gobierno siguió funcionando. El gobierno continuó funcionando completamente. La gobernadora tomó todas las medidas para que no se alteraran los servicios directos a los ciudadanos, así que... Voy a adelantar una noticia porque sé que trabajas directo con ellos. La compañía de turismo y otras agencias no fueron los únicos. En esto de cuando se cerró el espacio aéreo el pasado sábado, funcionaron súper ágil, cogieron un ballroom de un hotel en Isla Verde, cogieron los 2 ballrooms y lo habilitaron con sus catres, con sus cosas. Proveyeron transportación, se podían utilizar las facilidades. Eran 8.500 pasajeros de 47 vuelos que fueron entre suspendidos y cancelados, ¿verdad? Vale la pena detenernos 30 segundos en ese asunto. Es que la compañía de turismo ha venido por una transformación por los pasados 3 cuatrienios,
¿verdad? Primero vimos la transformación que trajo Carlos Campos bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y cómo cambió la política pública. Eventualmente Carlos Mercado, que era el subdirector de la compañía de turismo, se convierte en director y continuó ese proceso de cambio de la compañía de turismo, de acercarlo a las personas, de comenzar a inyectar recursos en proyectos locales, ¿verdad? Y eventualmente vemos en lo que se ha transformado la compañía de turismo ahora bajo la dirección de William Robles Cancel. Y ha sido una interacción constante de la compañía de turismo con lo que está pasando en la isla. Fíjate que quizás si se hubiese integrado al Departamento de Desarrollo Económico no hubiesen tenido la misma agilidad. Correcto. ¿Coincide? Correcto. No solo eso, Eddie, y esto pasó por debajo del radar. Hace unos meses atrás tuvimos un problema de la infraestructura de acueductos que interrumpió el servicio en las zonas turísticas y la compañía de turismo se lanzó al ruedo de inmediato y le suplió agua al aeropuerto, a los hoteles. O sea, vemos una interacción distinta. Pero ese debería de la ser el rol de la compañía de turismo, porque hay gente que dice que ellos hacen party, feria y hacen anuncios bonitos de televisión. Eso era antes. La compañía de turismo ha asumido un nuevo rol activo y los que han estado pendientes del trabajo en el gobierno han visto a William Robles Cancel interviniendo en cosas donde típicamente no se veía la compañía de turismo. Pero debería ser un rol activo. Y no quizás el Departamento de Seguridad Pública o quizás manejo de emergencia u otras agencias que breguen con ese tipo de emergencia. Lo que sucede es que ahí vemos el servicio directo al ciudadano, ¿no? Pasajero. No, al ciudadano. Y lo que me hablo es de los camiones cisterna, de los puntos de recogido de agua, pero y estos hoteles, el aeropuerto, esta otra capa de servicios esenciales básicos, importantes, pero que no necesariamente son el ciudadano de a pie, ¿verdad? ¿Quién los atiende? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo le damos esta atención directa? Porque no es lo mismo llevar un camión cisterna a suplir una comunidad que llevar camiones cisterna a suplir los hoteles que están en la avenida Isla Verde o a suplir el agua que necesita el aeropuerto. Y la compañía de turismo ha llenado ese vacío, ¿verdad? Ha venido a atender ese sector que muchas veces pensamos porque ellos tienen dinero o ellos tienen recursos, ¿verdad? En esos momentos de crisis necesitan ayuda y necesitan asistencia del gobierno. Digo, fue complicado porque tú no sabías por cuánto tiempo te iban a cerrar el espacio aéreo tampoco. Entonces, eso se te pudo haber complicado. El personal de las líneas aéreas, los pasajeros, los familiares, o sea, gente varada, gente que no podía llegar, o sea, es más complicado que... Fíjate la respuesta inmediata: transportación, línea de ayuda, 6 ballroom distintos en hoteles distintos, cáteres. Fue más de un hotel. Claro, porque como no sabíamos cuánto iba a durar, cuando no sabemos cuánto iba a durar ni cuántos pasajeros iban a necesitar la ayuda, la gobernadora anunció, ¿verdad? Empezaban con el Hotel San Juan y por ahí continuaban distintos hoteles. Hubo una orden ejecutiva de parte de la gobernadora y una orden administrativa de parte de la directora ejecutiva de la compañía de turismo atendiendo el asunto. Mira, la gobernadora habló ayer desde Canóvana en la entrega de los juguetes de los Reyes y va a insistir con la reforma contributiva, pero dice que se tiene que reunir con la legislatura todavía. Está el informe que supuestamente sale mañana del impuesto al inventario, pero acabo de leer una frase que me pareció muy interesante, ¿verdad? Y me detuve sobre ella. Tú fuiste secretario de Estado, que es un lieutenant governor, es como un vicegobernador verdaderamente para todos los propósitos. Cuando un gobernador o su esfera, fíjate que no fue el secretario de la gobernación, fue la de gobernadora directa, que me parece que es un mandato mucho más férreo y, ¿verdad?, llama a la humildad. Y que a la gente que tengamos que atender la atendamos como si fueran su mamá, su abuela o su vecino. ¿Qué nos está diciendo con eso la gobernadora? ¿A qué se extiende? ¿A qué se atiene el secretario de agencia que quizás no demuestre ese cariño? Yo creo que claro a qué se atiene, ¿verdad? Ajá. Yo creo que es un llamado de política pública de nuestra gobernadora y que es un estilo de gobierno, que su gobierno es accesible, es ágil y está disponible para todos los ciudadanos independientemente de su nivel o su capacidad, ¿verdad?, de llegar a las distintas estructuras. Así que el que no se esté dispuesto a trabajar de esa forma, una vez la gobernadora se ha llamado, yo creo que es claro a lo que se atiene. Pero esto decía ahorita que me parece que es resultado de alguna encuesta de opinión, algún tipo de sondeo o estudio comisionado, que no solamente mide la ejecución quizás de la gobernadora, sino está mirando como tal a las agencias. Y lo hace obviamente across the board con todo el gabinete completo, no particulariza a nadie, por lo menos hasta ahora.
pero evidentemente esto proviene de una queja de alguien. ¿Coincide? Bueno, puede deberse a algún estudio o puede deberse también al feedback que la gobernadora está recibiendo. Porque como Jennifer González prometió, ella iba a ser una gobernadora de estar en la calle. No una gobernadora del Salón del Trono o del Salón del Gabinete. Y ella ha estado en la calle con los pies en tierra, como se caracteriza, porque los que conocen a Jennifer González saben que esa es ella. Que le gusta estar en la calle, tocando a la gente, hablando con la gente, escuchando, resolviendo directamente. Y le hemos visto en las agencias, interactuando con empleados, interactuando con el público, en las entregas de regalos, ¿verdad? Y todo este asunto de estar ella en la calle trae una consecuencia también, Eddie, y es que muchos gobernadores cuando llegan a Fortaleza, y no lo hacen a propósito, yo no pienso que nadie lo haga a propósito, pero el trabajo que hay allí te consume y te entra en una especie de cápsula donde tú estás interactuando con las mismas personas. Eso no le ha pasado a Jennifer González. Y este año que ella ha estado en la calle, escuchando, recibiendo feedback, tocando a la gente y escuchando a la gente, definitivamente trae consecuencias. Para finalizar el año, hubo varias columnas de opinión que hablaban acerca de que inclusive pasados miembros de las asambleas legislativas o figuras prominentes dentro del Partido Nuevo Progresista no podían llegar y accesar para hablar de lo que querían hablarle a la gobernadora o al secretario de la gobernación. Quizás por aquí es que va esto también. Te puedo decir, Jennifer González no ha cambiado su número de teléfono. Yo creo que es casi de dominio público, ¿verdad? Ni su información personal. Yo creo que si ella misma lo contesta. Si una vez una persona accede a la gobernación es más difícil, el calendario es más complejo. Claro. Pero yo no creo que aquí haya un plan de limitar el acceso a la gobernadora, ¿verdad? O que haya un escenario. Y el mejor ejemplo es esto que estás mencionando, ¿verdad? Ella quiere jefes de agencia, secretarios, gabinete accesible, disponible para la gente y que atiendan las peticiones de las personas como si fueran para sus propios familiares o para ellos mismos, ¿verdad? Que tengan ese cuidado, ese cariño, esa ternura que uno tiene, ¿verdad? Cuando hay alguien cercano solicitándole algo. Digo, eso implica que también le digas la verdad y lo que sí puedes y lo que no se puede. Ah, claro, porque si no se puede, no se puede. De acuerdo. ¿Verdad? No significa que sí a todo. Pero fíjate, te hago el hincapié porque me parece que muchas veces esto lo hemos visto en la figura del secretario o secretaria de la gobernación y no necesariamente a la gobernadora a un año plazo de la elección, hablar de esto y enviarle ese mensaje a sus propias tropas. Porque entonces tu general de brigada, ¿dónde lo deja en cuanto a esto? No sé. Eddie, es que es una instrucción directa y si te fijas, ¿verdad? Porque publicaron las fotos en las redes sociales de la reunión, allí no solo estaba el gabinete constitucional, esto se extendió a las corporaciones públicas, oficinas, dependencias. Por eso es que ella habla del gabinete completo. Sentaron allí a todo el mundo, no solo al gabinete, y hubo unas instrucciones claras. Yo directas de ella. Directas de ella, no a través de nadie, no porque luego la gente empieza a hablar de interpretaciones. No, ella los sentó y se los dijo directamente. O sea, tuvo el cuidado de decirlo personalmente. No hay excusas para hacer lo contrario ahora. ¿Veremos o estaremos a la puerta de ver algún cambio de figura? Esto a veces la gente dice, mira, yo puedo por un año, yo puedo por 2 años. O sea, es normal que esta sea época donde quizás haya movimiento de los jefes de agencia, más allá del reshifting que se ha dado, por ejemplo, con Josué y con Irving, ¿verdad? En agricultura. Estaremos a la puerta de esto, de ver cambios como tal y por razones particulares, más allá de lo que pasó con Daco. Me dice cuando regresemos, porque me parece que quizás haya... Son maneras de enviar mensajes. Y tú estuviste en esa posición. Regresamos en breve aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López Atras. Marciano está aquí, está bien, tranquilo. Muchas veces las noticias trascienden en redes sociales o sale un titular de los propios medios de comunicación, no necesariamente hay una historia completa, pero eso es parte de lo que yo hago a la 1:30, 2 de la mañana para poder llevarles las informaciones a ustedes, que no todo el tiempo trascienden o que se van como titulares secundarios. Y hay que decirlo, ¿verdad? Esta noticia particularmente de la compañía de turismo, quien único vi que lo reseñó fue el periódico Metro, con el detalle exacto de los pasajeros, de los vuelos que se cancelaron como parte del asunto de lo que estaba pasando en el aeropuerto y obviamente la reacción
de la orden ejecutiva y de demás ¿verdad? Del manejo ágil y rápido que hizo el gobierno en esta instancia. Así que te dejé una pregunta en el tintero, Raúl, que tiene que ver con el asunto del manejo de las 147 agencias, por allá más o menos vamos, más las corporaciones públicas y demás, de cuando se da una instrucción, quién la da y si esto pudiera inclusive provocar cambios recientes en las directorías, la secretaría o cualquier tipo de ejecución de las personas que ha puesto en función la gobernadora para esos propósitos. Y los gobiernos son bestias o máquinas interactivas, ¿verdad? El que está dinámico. Está hoy, mañana no está, y el que no estuvo ayer está pasado, ¿verdad? Y se van cambiando conforme a las necesidades que hay en el momento y van transformándose para atender los cambios de política pública que necesita impulsar el Ejecutivo, en este caso, ¿verdad? La gobernadora Jennifer González. Así que yo no dudo que hayan planes en algún momento de cambios por la razón que sea, porque hay personas que pueden prestar su tiempo y el tiempo de su familia de forma limitada por 1 año, por 2 años, por 1 año y medio, porque surgen circunstancias dentro de la familia, ¿verdad? Una enfermedad, una condición. No, tienes que regresar porque las plazas en el gobierno, ¿verdad? Son sacrificadas y no necesariamente pagan lo que paga la empresa privada. O porque hay personas que son aptas para impulsar la política pública hasta cierto punto y de ese punto en adelante tienen que pasar el batón. O igualmente, dentro de tu ejecución identifican que tus capacidades y tus cualidades son aptas y propias de algún otro puesto, como ha pasado. Y eso es normal. Muchas veces estas molestias de cosas que hacen o no hacen los secretarios provienen de los legisladores. Ha ocurrido. Bueno, el caso de la primera secretaria del DACO, Natalia Catoni, fue por una molestia del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos. Es nuestro sistema constitucional donde el Ejecutivo nomina ciertos puestos, ¿verdad? Sí. Porque hay otros que no lo requiere, pero sobre todo en el gabinete constitucional, ahí igualmente ocurre con otras leyes especiales, donde nomina el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tiene que prestar su consejo y consentimiento. Pero me decías ahorita que la gobernadora no ha cambiado su número, que ella misma lo contesta, y en tanto y en cuanto esas molestias se dan de los miembros de su partido o de otro, también pudiera darse el que se sustituya un secretario o secretaria o director o directora por molestia de algún legislador. Más o que incomodidad, nada, no molestia, vamos, porque parecería capricho. Más que nada te tengo que decir que todo esto, o estos cambios se deben dar al juicio. Particularmente estas situaciones de humildad. Al juicio de la gobernadora, lo que te he dicho. Claro, lo que te he dicho siempre, y es que yo me siento en paz y me siento en confianza de que la gobernadora toma las decisiones conforme a lo que entiende que es la mejor decisión para el pueblo de Puerto Rico en ese momento y con la información que tiene de frente. Pero también se da porque comienza todo por una llamada de un legislador. Bueno, y la gobernadora escuchará a los legisladores. ¿Tú lo has visto escuchará. No te puedo decir que lo he visto ocurrir, pero sí te puedo aceptar que un legislador debe tener algún acceso adicional a la gobernadora, ¿verdad? Y le notificará y le dirá y eventualmente ella escuchará y seguirá. Y un saludo protocolar hace unos cuantos días. Es parte de que la gobernadora esté en la calle escuchando. Claro. De que no está encerrada en la oficina. Pero escucha también a los miembros de su partido. A todos. A sus legisladores. A todos. Y un saludo protocolar recientemente. Un saludo protocolar recientemente. Y una de las cambios que se le ha pedido a la gobernadora es el secretario de la gobernación, inclusive. No me consta eso. En esa silla está no me Tomás Rivera Chats. Y le habrán pedido cambios de múltiples naturalezas. Tomás Rivera Chats ha particularizado a Josué Colón y a Francisco Domenech en ese sentido. Bueno, ¿Crees que eso vaya a pasar por esas razones? No sé, tienes que preguntarle a la gobernadora. Eso se lo tienes que preguntar a la gobernadora. Pero no es la posición política. Yo la es veo, el presidente del Senado y el vicepresidente del partido. ¿Sabes qué pasa? Y tú eres el subsecretario del partido. O sea, se vuelve en una cuestión política. Sí, pero estás mezclando una cosa con la otra. No, porque se te convierte en una cuestión. Con los políticos. Claro, pero se te convierte en una cuestión política porque no es que la oposición se te está quejando de la ejecución. Yo no he visto a la gobernadora que tema en tomar las decisiones cuando las tiene que tomar. De acuerdo, eso es otra cosa. ¿Cómo se maneja? Así que el día que ella tenga que tomar una decisión, la va a tomar. ¿Cómo se maneja el aspecto político? No tengo duda. De un secretario o un subsecretario del partido ante la molestia de un legislador, miembro del partido, un ranking member
del partido, ¿cómo se maneja en el aspecto político? ¿O entiendes que no incide? Algo que tiene que quedar claro, Eddie, porque muchas personas lo confunden, ¿verdad? Sí. Yo soy el subsecretario del Partido Nuevo Progresista. Claro. Yo atiendo asuntos políticos. Claro. Yo no atiendo asuntos oficiales. O sea, desde mi puesto de subsecretario del PNP, no solo no me corresponde tomar decisiones de política pública del gobierno, sino que sería imprudente de mi parte que por ser subsecretario del PNP pretende inmiscuirme en cosas gubernamentales. Funcionario X, de agencia X, no voy a particularizar ninguna, lo llama un legislador y le dice, mira, estoy teniendo este problema con mi distrito, y el secretario o secretaria le sale con una mala crianza al legislador. Y le dice, yo no voy a atender eso. Y el legislador llama al gobernador o a la gobernadora. El legislador es del partido y ese secretario o esa secretaria le faltó el respeto a ese legislador. ¿Se te convierte en un asunto político o no? Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Un secretario del mismo partido, un gobernador o gobernadora del mismo partido y un legislador del mismo partido. Hay que tener mucho cuidado en atender ese asunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí es que quiero ir. ¿Cómo se maneja? Y es que no se trata de que el funcionario haya actuado, y eso habrá que evaluarlo y ejecutarlo, ¿verdad? Y tomar determinaciones la gobernadora y quienes tienen que tomarlas dentro del gobierno. Y una cosa es el asunto oficial. Y en el caso del asunto oficial, no se trata de que sea un legislador del PNP. Cualquier legislador que en representación de esos constituyentes se comunique con una agencia requiriendo servicios, definitivamente debe ser atendido de la forma en que merecen esos constituyentes y ese legislador que es un oficial electo. Claro, pero vuelvo y te digo, al ser del mismo partido se te convierte en un problema político, porque es de la misma colectividad y deja de ser entonces ya por el asunto hasta oficial. Te puedo decir hoy, Eddie, que como subsecretario del PNP y como miembro del directorio, en este momento no tengo ningún asunto ante mí, ¿verdad? Ante la secretaria del partido donde estén llevando o mezclando el asunto oficial con el político que requiera alguna intervención del partido, ¿verdad? Eso en este momento no existe. Te lo traigo, te traigo el asunto. Conviven dos mundos, ¿verdad? Que es el oficial y el político. Perfectamente de acuerdo. Te lo traigo por el asunto de la humildad, que parecería que alguien no está siendo humilde. Y si es por la queja de alguien del mismo partido, pues sale de la esfera oficial y se convierte en algo político. Por eso te pregunto que cómo se manejaría si es que llega por esa línea. Fíjate que la gobernadora no se detuvo en esa reunión a señalar a nadie, ni a llamarle la atención a nadie en específico. Clarísimo. Y yo, que conozco a Jennifer González, si tuviera la queja centralizada sobre alguna persona, a la gobernadora no le tiembla el pulso de llamar al que sea y darle las instrucciones específicas o hacerle los reclamos específicos. Así que yo creo que es más un asunto en términos generales de cómo ella quiere enfocar la forma en que se dirige su gabinete, su aparato gubernamental y cómo trabajan los asuntos. Y el asunto de que la gobernadora lo haya dicho o haya convocado una reunión para decirlo ella misma y que todo el mundo lo escucharan de ella, despeja cualquier duda o cualquier ¿verdad? Inseguridad sobre ese asunto. Mira, ya para concluir que nos quedan unos minutos, el asunto de... Si no llega el próximo invitado, yo lo sustituyo. El asunto de lo de mañana, de la evaluación, la vista que se va para evaluar a Poincaré, a Irving y a Irán. ¿Qué crees que va a pasar allí? ¿Va a ser tranquilo? ¿No va a haber nada Bueno, si los nominados entregaron sus documentos, comparecen a la vista pública, contestan las preguntas y están disponibles para que el Senado se convenza, ¿verdad?, de prestar su consentimiento, yo no preveo ninguna... yo no veo que ninguno de los tres vaya a tener ningún problema, ¿verdad? Ya yo he escuchado públicamente al presidente del Senado decirlo, ¿verdad? Por ahí el próximo invitado dirá otras cosas, arrojará sombra, tirará piedras, pero es lo que es. Yo hablé con él ayer y me dijo que tú andabas y que jugando, esperando el winner para jugar dominó con Pablo José en el cafetín. Yo no sé si Pablo José juega dominó, si sabe jugar dominó o se sentó allí para la foto y se invitó al próximo invitado o no. Anda, nos dirá. O lo invitaría. Gracias, hablamos la semana que viene. Te veo, Eddie. Y como todos los miércoles, aquí con nosotros el próximo invitado, el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Felicidades, bienvenido. Buena. Felicidades, we're back. Otra vez aquí tempranito en la mañana. Saludos a ti, Eddie, a Eduardo, a
el invitado anterior que anda por ahí todavía, la gente que nos está escuchando. Placer estar aquí otra vez. El nuevo año con el señor López. Con el señor López. Señor López, lo dejamos como señorito López y ahora el señor López. Me van a hacer un hombre honesto próximamente. Muy bien, ya era hora. ¿Pero viste esa propuesta? No, muchachos, tú le dañaste a los que vienen detrás de ti, tienen ahora, la tienen difícil. La pusiste difícil a 2 o 3 ahí. Que sabes que yo lo hice antes. Sí. Para los que no sepan, es verdad, todavía me comprometí en los días de Navidad, ¿verdad? Los días previos a la Navidad, estuvimos en Madrid con el Caballero de la Salsa allá y en pleno concierto cogí mi espacio y me tiré al charco. Así que está el video en Metro, lo pueden ver, tiene como 200 y pico mil de views en todo el mundo. Ese video lo tiró Julián Gil. Julián Gil está al lado mío. Y yo le digo, Cabezón, voy a hacer esto. Me dijo, ¿cómo va a hacer él? Y se tiró por encima de los asientos, a los Spielberg. ¿Sabes? Él tenía entre James Cameron y Spielberg. Y fue el que tomó el video. Pero felicidades a ti y a tu próxima esposa. Así es. Mira, hablaba con el invitado anterior acerca de esta expresión de la gobernadora hacia el gabinete. Y tú estuviste en esos lares de Fortaleza cuando se llamaba capítulo a un secretario o a veces a funcionarios que no eran secretarios o directores, ¿verdad? Por alguna u otra situación. Pero cuando se hace este mensaje across the board, y nos decía el licenciado Márquez que aquí no solamente estaba el gabinete constitucional, sino estaba el gabinete completo, inclusive las corporaciones públicas. Y habla acerca de un mensaje de humildad y del trato a la gente como si estuvieras tratando a tu mamá, a tu abuelita o a tu vecina. ¿Qué significa esto? ¿De dónde puede haber provenido? ¿Y qué pudiera ser las consecuencias? Como le pregunté a Raúl también, en caso de que esta directriz y le llegue entonces a la gobernadora que alguien no está actuando conforme al mandato que dio en esa reunión. Pues mira, esa no es una petición usual. Obviamente todos los gobernantes quieren que sus agencias den servicio y para eso es que el gobierno está, ¿no? Para darle servicio a la gente. Pero no es usual ver a un gobernante decirle quiero que actúen de manera humilde y que sean accesibles porque uno presupone que el jefe de agencia está allí y sabe que le toca dar un servicio. Yo me anoto en la teoría que yo te escuché a ti decir hace unos minutos. Es muy probable, y de hecho sería hasta positivo, ¿no? Que tengan números que le digan a la gobernadora y a su equipo que hay una proyección en la gente que va contrario a esa petición, ¿verdad? La gobernadora, yo creo que detrás de su carrera política se ha caracterizado porque ese ha sido su fuerte, ¿verdad? Su manejo con la gente y en la calle, ¿verdad? El one-on-one. Hay distintos tipos de políticos. Hay políticos que son, ¿verdad?, que proyectan y son más eficientes en ese campo. Y hay otros políticos que ese no es su fuerte, pero tienen otro fuerte. Como legisladora, como presidenta de la Cámara. Ella, en eso, como comisionada residente. Ha sido su fuerte. Así que muy probablemente, ¿verdad? Y no especulando aquí, a mí me haría todo el sentido que es que haya números que le estén diciendo cuáles son los fuertes y cuáles son las debilidades de su administración y que probablemente haya, pues eso puede ser un focus group, un grupo focal, hay un planteamiento de que las ven distanciados, ella ha tenido las controversias públicas, por ejemplo, la controversia que tuvo con el fotoperiodista, con Juan, el periodista de Noticel, donde ella tuvo un intercambio público con él, ha tenido discrepancias con sus legisladores, donde ha tenido, ¿verdad?, intercambios también y se ha visto con cierta actitud en esos momentos. Probablemente eso le haya provocado que hay un sector de la población que la esté viendo con algún tipo de distanciamiento o con algún tipo de actitud que ellos entiendan deban corregir. Así que si es eso, pues te digo que es positivo. Pero fíjate que no es una autocorrección de ella. No, de su administración. Se lo está pidiendo a los secretarios o secretarias de agencia. Claro. Entonces, me parece que hay una medición ahí de alguien que no está actuando, no con humildad, con sensibilidad. Es lo que me parece que es lo que está pidiendo. Ella utiliza la palabra humildad, pero es sensibilidad para el trato para con la gente que va a solicitar Podría servicio. ser, pero si fuera porque también lo refleja ella no lo va a decir, ¿verdad? No va a decir, voy a actuar ahora en adelante. No lo va a decir. Probablemente es un reflejo de la administración que podría estar alimentado por alguna opinión sobre ella o alguna opinión sobre algunos secretarios que se hayan proyectado públicamente o hayan tenido algunos... Yo creo que eso es positivo que la administración lo haga. O sea, tú tienes que medir cómo la gente te ve, en qué estás fallando, en qué vas bien, qué tienes que mejorar. Y si esa es la razón, bueno, pues que eso es lo que dice el librito, ¿no? Que tú debes ver cómo tú haces esos ajustes. Y yo creo que ya está entrando en el periodo crítico que yo te he mencionado muchas veces aquí,
donde esos primeros 18 meses de administración son fundamentales para que a ti te definan, ¿verdad? O tú definirte. Si a ella le quedan 6 o 7 meses para eso, si su administración, lo que la va a definir es lo que hemos visto el primer año y la percepción pública que hay allá afuera, ¿verdad? De que ha habido un poco caos aquí y no ha habido un proyecto claro, una agenda clara, es lo que perdura, pues ella tendrá problemas electorales, ¿verdad? Así que la destitución de la secretaría del DACO es un panorama distinto porque obedece quizás, y yo me sostengo, de una conversación que tiene que haberse subido de tono entre ellas dos, que se sabrá en algún momento, sí que se sabe. Además de ir a varias entrevistas, ¿verdad? Diciendo lo mismo, que el golpe había venido de adentro y demás. Uh-huh. Pero no necesariamente fue, o sea, hay una escuela de pensamiento que dice, a la que tú le dispares al primero, los demás se alinean. A la que te limpies al primero o a la primera, los demás se alinean. Sí. Eso no necesariamente pudiera ser en la figura de Valery Rodríguez Erazo en el DACO, ni quizás lo que pasó con Natalia Catoni en un momento dado en el DACO también, pero pudiera darse esto, las condiciones las ves propicias para que los demás se alineen, despedir a alguien en el gobierno. Bueno, yo pienso que sí. Siempre cuando tú coges un ejemplo, coges a alguien y lo reprendes en la plaza pública, pues es muy probable que los demás digan, bueno, la secretaria de DACO tiene una buena presencia pública, o sea, constante, me refiero. Era una secretaria que tenía una buena percepción de la gente. Uno está en la calle, uno la escucha, uh-huh. Mediáticamente se movía muy bien. Y si en este caso ella es muy conocida dentro de la estructura política del PNP, ¿verdad? No era una neófita en esto. Okay. Y si ese fue su resultado, ¿verdad? Se fue lo que pasó con ella, pues sí, hay otros jefes de agencia que dirán, bueno, pues yo no tengo quizás esas cualidades. Así que si le pasó a la pasada secretaria, la licenciada Rodríguez, me puede pasar a mí. O sea, eso sí, en efecto, puede ser un mensaje y de la manera en que se dio fue, ¿verdad? Fulminante, no fue amable, ¿verdad? La dinámica de esa circunstancia, de ese incidente, ciertamente puede servir de un ejemplo a otros jefes de agencia. Claro, yo creo que... ¿Identificas a alguien que pueda hacer ese, no quiero decir conejillo de India, pero ese o esa... Bueno, yo creo que hay uno por ahí que ha estado caliente. ¿Sí? Que ha recibido, yo creo que más de un regaño público, ¿verdad? O que le han llamado la atención públicamente en más de una ocasión. Lo he visto bastante después de eso por debajo del radar. Me refiero al secretario de Seguridad Pública, que la gobernadora en 2 ocasiones, por situaciones distintas, por comentarios que hizo en las redes sociales, después otros comentarios que tuvo que él mismo borrar y la gobernadora públicamente le llamó la atención. Es el incidente que recuerdo, ¿verdad? Más reciente, eso no significa que no haya pasado con otro. Pero le aplica a todo. O sea, yo no creo que esto haya sido simplemente para uno. Puede ser que haya uno o una que esté más caliente que los demás, pero ciertamente le aplica a todo el gabinete. Pero fíjate que no te pregunté por ejecución o por percepción, sino cuál pudiera servir como cautionary tale, como dice el americano, como cuento de cautela para los demás. O sea, ¿te refieres a que es jefe de agencia? Ajá. Bueno, a mí que me... Ibas a decir. No. He dicho nombre yo. A los que han criticado, que han sido a 2, le pregunté ahorita al invitado anterior acerca del secretario de la Gobernación y el SAC de la Energía. Claro, lo que pasa es que yo creo que esas dos por figuras... el vicepresidente de su partido y presidente del Senado. Claro, pero ahí la crítica viene un poco de afuera, ¿no? Y son 2 figuras que es complicado para la gobernadora sustituir. Claro. O sea, el SAC de Energía, yo creo que es uno de los funcionarios, ha tenido sus problemas, ¿verdad? Sus situaciones complicadas, pero a mí me parece todavía que es de esos funcionarios que más credibilidad todavía tiene, porque conoce su materia, ¿verdad? Yo creo que Josué Colón conoce su materia, nadie pone eso en duda, y la salida de Josué Colón, yo creo que sería un golpe para la gobernadora. En cuanto a política pública. En cuanto a política pública, sin duda. En cuanto al secretario de la Gobernación, pues todo el mundo sabe que es un hombre de confianza, ¿verdad? Yo creo que sí le crea muchos problemas a la administración por su relación no positiva con la estructura política, con mucha gente dentro de la estructura política, porque los que nos movemos en esto, y yo tengo muchos amigos en el PNP, pues uno sabe que no hay buena relación entre el secretario de la Gobernación y gran parte de esa estructura política electa, ¿verdad? Electiva. Me refiero a legisladores, me refiero a alcaldes, me refiero a ese sector. Pero fíjate, en ese sentido, yo creo que el disloque que te causaría es grande una también, salida por supuesto. A nivel operativo de gobierno en las agencias, donde él tiene, no quiero decir control, pero tiene a los secretarios caminando por la sombrita. Tú sabes, sería más detrimental que inclusive
el admitir algún tipo de que, mira, no fue una buena decisión o lo que sea, el disloque que habría en las agencias en términos de a quien pongas la figura, si le va a responder, si no le va a responder como le responden a Domenech. Oye, el secretario de la Gobernación es el Chief of Staff, o sea, es el que corre el gobierno day to day, porque el gobernante, en este caso la gobernadora, pues está en todos sitios a la misma vez. Sí. Y es el quien ocupa esa posición el que corre el diario. No es una posición fácil. No lo es una posición bien difícil, una posición que verdad que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y una dedicación. En tu momento fue quien Víctor, fue... comenzó Ingrid Vila, luego fue Víctor Suárez, licenciado Víctor Suárez, pero la licenciada Grace Santana. Esa es una posición ¿verdad? bien demanding. Sí. Así que una salida, en este caso, una salida de Domenech, que yo le tiene un doble efecto. Tiene el que tú dices, que es el disloque de la administración, pero también la cercanía de esa figura a la gobernadora envía un mensaje. O sea, no estamos diciendo que tenemos información aquí para que acabe de sintonizar, pero estamos en el análisis general. Háblame de cuando se tomó esa decisión de sustituir a Ingrid Vila. Porque Víctor Suárez se mencionaba desde el principio sí. Y era alguien bien cercano a la campaña. Sí. De hecho, había gente que no sabíamos quién era Ingrid Vila hasta ese momento. Se conocíamos a su papá. Y tuvo un efecto, o sea, ese nombramiento tuvo un efecto en la relación del gobernador con su estructura política. Claro. ¿Verdad? Cuando nombran a Ingrid Vila, que no era conocida en esa estructura. Ni le debían a nadie nada en campaña. Era problemático porque no había una comunicación, ¿verdad? Que pudiese llegar y el gobernador está en lo que está, así que necesita operativos que puedan ayudar en eso. Así que cuando surge el cambio, fue positivo para manejar muchas cosas en términos de que esa estructura se pudiera mover con más facilidad porque tenían mejor comunicación con Víctor Suárez, ¿verdad? Y eso era una realidad. Víctor había sido secretario del partido, había estado en Carolina, conocía, y usted dirá, bueno, pero el partido es una cosa y el gobierno es otra. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que a través del proceso electoral, pues tú tienes que manejar legisladores, tienes que manejar alcaldes, tienes que manejar una estructura que aunque a lo mejor no está en gobierno. Y te afecta la comunicación, te afecta que era lo que tú hacías. Claro, entonces tú tienes que tener jugadores. Cuando esa comunicación no se da, que puede ser lo que esté pasando con Domenech ahora, tú tienes que tener jugadores debajo que sí puedan tener ese tipo de comunicación con esa estructura. Y yo recuerdo que en aquel caso esa función recayó en gran parte en este servidor. Y en aquel caso, que quien era secretario de Asuntos Públicos, que era Jorge Colbert, éramos dos jugadores que teníamos comunicación abierta con la estructura de gobierno, pero también con la estructura política, y eso ayudaba a que pudiesen atenderse situaciones que ocurrían y a tener diálogo. De hacer micromanagement tampoco. Tú tienes que tener unos jefes de brigada allá afuera que también sean tus ojos y tu conducto sin duda. O sea, imagínese que usted tiene que manejar, todo el mundo dice un número distinto, 120, 123, 140 agencias de gobierno, y que usted tiene que a las 9 de la mañana trabajar un tema bien complejo de acueducto. A las 10 de la mañana igual de complejo de energía eléctrica. A las 10:45 el del crimen. A las 11:30 el de puertos con otro problema. A las 12:30, o sea, usted tiene 18 problemas el mismo día con 18 agencias distintas, con 18 incidentes distintos que tiene que manejar y tiene que tener una estructura que pueda correr eso. Una sola llamada muchas veces no basta. Claro, no basta. Así que esa posición es fundamental, pero además hay veces que envía mensajes y en este caso, por ser la persona que es, tan cercana a la gobernadora, cualquier movimiento ahí enviaría un mensaje de si las cosas van bien o las cosas no van mal, o si hay una controversia, si hay un problema interno o si no lo hay, ¿verdad? Así que esas son figuras que cualquier movimiento que se dé ahí afectan la administración o positivamente o negativamente. Yo añadiría ahí, creo que por su credibilidad también, al superintendente de la policía, que me parece que es un buen funcionario. Añadiría al secretario de Educación, que es otro funcionario que tiene buena reputación y que la gente, ¿verdad?, entiende que hace un buen trabajo y yo creo que lo hace. Hay ciertos, ¿verdad?, hay jefes de agencia que pues no es lo mismo sacar a uno que sacar a otro, ni mover a uno que mover a otro, ¿verdad? Y eso pues todo comunica. ¿A quién le toca ese palito sucio cuando tienes que despedir a alguien? Bueno, se supone... En casos extremos... Yo lo he visto con Jorge Colbert, así que por eso te pregunto. Bueno, ahí va a depender de la confianza del gobernante en quién está, ¿verdad? Yo creo que en términos generales, el secretario de la Gobernación le corresponde en primera instancia hacer todo ¿verdad? Atender una situación como esa. Va a haber ocasiones en que el propio gobernante, por algo que haya ocurrido, lo hará. Claro. O lo delegará en alguna otra figura allí que tenga la confianza.
si yo tengo que adivinar, ¿verdad? En este momento y poner un nombre, debe ser el secretario de la Gobernación, ¿verdad? Pero le toca a veces al secretario de Asuntos Públicos le toca a veces al secretario de Asuntos Públicos, claro. Por eso si le presenta la renuncia. Recuerda que el secretario de Asuntos Públicos es una posición creada por orden ejecutiva que el gobernante le da la forma que le quiera dar. O sea, ha habido distintos secretarios con distintas funciones. Yo recuerdo, tú tenías a un Jorge Colbert, me acuerdo, que era más operativo, ¿verdad? Y tenía que algunas cosas. Cuando entro yo era más de comunicaciones, yo estaba más enfocado en prensa, comunicaciones, etcétera. Después de mí viene Ramón Rosario, que tenía el tema legislativo también. Tú le sigues añadiendo y quitando y desmontando esa posición y lo acomodas como el gobernante quiera. Así que hay veces que esa posición sí tiene una injerencia en temas diferentes dependiendo de lo que quiera el gobernador o la gobernadora. Pero algo que me parece que tiene que mejorarse indudablemente es la comunicación con la Asamblea Legislativa. Sin duda. La gobernadora dice por tercera o cuarta vez que se va a reunir antes de presentar la reforma, los proyectos de reforma contributiva. Evidentemente hay algo ahí que no está planchado. Fíjate, yo te voy a decirte ¿Cómo se mejora eso desde el punto de vista ejecutivo-legislativo? Bueno, yo lo veo por capas. O sea, tiene que haber una comunicación. Una buena comunicación. Capa, esto no es una cebolla. Pero pues en este caso lo puede ser, pero te voy a decir por qué. Okay. Tiene que haber una capa inicial, ¿verdad? Donde hay una comunicación directa entre la gobernadora y sus dos presidentes legislativos. O sea, hay unas comunicaciones ahí que no se sustituyen. No es lo mismo que el presidente del Senado reciba una llamada de la gobernadora directamente que la reciba de cualquier otra persona, ¿verdad? Va a haber, esa primera capa es insustituible, siempre debe darse. Después de eso hay otra segunda que es el personal encargado de Fortaleza con los propios presidentes legislativos. Okay. O sea, tú tienes un asesor principal de asuntos legislativos que tiene que tener comunicación abierta con los dos presidentes, ¿verdad? Y que dependiendo el tema, pues sí, se comunica directamente con ellos y fluye la información. Pero después, debajo de eso hay otra capa también, que es también ese equipo legislativo de la Fortaleza con el equipo legislativo de los presidentes, ¿verdad? Que no es con el presidente directo, pero sí con su encargado allí principal, con su chief of staff o con quien entienda, ¿verdad? A veces es con el vicepresidente o a veces es con el portavoz. ¿Y a veces qué hace esa figura? ¿Se sienta antes con los presidentes de los cuerpos o quizás con la conferencia legislativa y después entonces va el gobernador o gobernadora? Pues podría ser yo creo que dependiendo la importancia de las medidas. En el day to day, sí, esa figura interactúa con los presidentes, trae preocupaciones de la gobernadora, en este caso con la Asamblea Legislativa, o prioridades de las instrucciones que la gobernadora le haya dado, la discute con los presidentes, o viceversa, o recoge preocupaciones o planteamientos del legislativo y los lleva al ejecutivo, ¿verdad? Ese jugador se tiene que mover allí por todas las oficinas legislativas, tiene que tener confianza mucha comunicación con el portavoz de la mayoría, y tiene que ser una persona que hasta cierto punto es irónico porque tiene que tener la confianza del gobernante, pero tiene que tener la confianza del legislativo también. Y el respeto. Y ahí duda. Ha pasado gente como que lo tiene Ángel y que no. Colón, ha pasado gente así como la juez Pablo Charneco. Así es. Entonces, ¿verdad? Era Justiniano. Carlitos es extraordinario. Por eso te digo, tiene comunicación con todas las delegaciones. Pues yo cuando estaba allí, Carlitos tenía comunicación con todas las delegaciones y tú podías llamarlo y siendo de minoría, ¿verdad? O no siendo. Y trabajó con la gobernadora cuando era presidenta de la Cámara. Trabajó con Johnny Méndez, trabajó con Johnny Méndez y está ahora también. Sí. Y es de esos jugadores ¿Y por qué eso no cuajó? Porque yo lo entiendo en el cuatrienio pasado, en la administración de Pierluisi, porque pues estaba Tatito y estaba José Luis y no necesariamente era la figura más querida porque había un aspecto político. Pero ahora no entiendo cómo no ha cuajado esa relación y me parece que el asunto de incluir más figuras ahora como portavoces en el aspecto legislativo pudiera complicar más esa confianza que pudiera haber. Bueno, en la medida que tú tengas más gente con acceso al micrófono y con instrucciones de hablar, hay más posibilidad de que alguien meta las patas. Y de que el mensaje no sea el mismo. Claro, hay más mientras más speakers, más gente, más posibilidades de que haya un error o se diga algo que no se deba decir. Sí. Eso siempre es una posibilidad. Pero esa figura es clave. Estamos hablando del asesor legislativo. Sí. Máximo cuando tú tienes un presidente legislativo como Tomás Rivera Chatz, ¿verdad? Tomás Rivera Chatz conoce su cancha. Yo creo que es el líder del PNP, ¿verdad? Sí. Institucional, ¿verdad? Más allá de la posición que ocupa en gobierno y pues es un funcionario con que tú tienes que tener una comunicación abierta y franca, ¿verdad? Y esa figura es importante y yo no sé cuál es la relación, ¿verdad? Yo no tengo razones para pensar que hay una mala entre ellos, ¿verdad? Yo sé que el gobernador y la gobernadora ya han tenido sus problemas, pero esa figura es bien importante para que la gobernadora sepa
como decimos por ahí, un refrán callejero, por dónde van los tiros en la legislatura, con X medidas, igualmente para que la legislatura sepa, la gobernadora está dispuesta a transar esto no, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no, esta es la propuesta nuestra, de aquí para acá no vamos a caminar ni un paso más, o queremos acoger propuestas de ustedes. O sea, ese periodo, ese tema de negociación legislativo, que es bien interesante y tiene una característica que es que la gente no lo ve. Y a veces se piensa que el legislativo lo único que hace es llegar allí el día de la sesión y pelear en el hemiciclo y coger turno. No, aquí hay un proceso legislativo por lo bajo que no se ve necesariamente públicamente, que conlleva, que involucra a mucha gente y muchos procesos. Y el resultado final a veces está matizado totalmente por algo que se manejó mal en el camino, o al revés, a veces se logran porque se manejaron las cosas bien y porque hubo gente de confianza y que honró su palabra cuando negoció algo con el otro y se aprueban. Así que y que cosas que ocurren sobre la marcha. Sí, es importante sin duda. también. Y de ahora para ahora. Cuando fuiste a la vista pública, te dijeron, mira, pero es que la ventanilla tal, la persona que está allí funciona de esta manera y no estaba ni contemplado ni pensado en el papel cuando se ideó y se puso por escrito lo que se intenta cambiar. Y te dice ese funcionario, o a veces grupos, ¿verdad?, de interés, es que esto no va a funcionar por esto, por esto y por esto. Y entonces el legislador que radicó, o si vino de Fortaleza, no se puede molestar por eso tampoco, porque es que son cosas que están... ¿Qué pasan? Y que están en el informe contenido. Te dice, mira, la Asociación de los Perros Tucos nos dijo que no podíamos hacer esto así porque va a pasar esto otro. Entonces... ¿verdad? Al principio no se contemplaba eso y se cambió, claro. Yo recuerdo haber recibido llamadas siendo secretario de Asuntos Públicos y hasta de prensa. Hay machiche también y píldoras venenosas que se incluyen. incluyen. De legisladores que me planteaban cosas como que, mira, tienes tal jefe de agencia que lo he citado 2 veces y no me ha llegado aquí. Y no me ha enviado no me ha enviado excusa, no me ha enviado memorial. Mira lo que vas a hacer porque si no aquí trancamos el juego con X medida o con X... Eso pasa. El legislador tiene a veces unas prioridades que tienen que ver con sus distritos o con un tema que ese legislador es importante para él. El gobernador lo tiene en la prioridad número 35 probablemente, pero para ese legislador... Como los que no votaban a favor del IVA porque querían un puente para su distrito. Ese proyecto es importantísimo para X legislador. No lo estoy inventando. Porque lleva toda la vida trabajando con ese tema. La gobernadora no lo tiene en el radar, pero cuando hay un voto importante para la gobernadora, el legislador le dice, lo que pasa es que el proyectito, ¿te acuerdas el proyectito mío que tal? Ese proyectito, el jefe de agencia tuyo viene aquí en contra, por lo tanto yo estoy trancado en esta. Le toca a esa persona tratar de abrir, ¿verdad?, paso en esa disyuntiva. Así que es una posición importante y yo creo que ella, la gobernadora, al tenerle el problema que tiene con el secretario de la Gobernación y la relación que hay ahí con esa estructura política, pues necesita figuras que puedan ¿verdad?, cambiar, abrir esos caminos que él no puede abrir. Hay mucho legislador de mayoría calladito. Silencio ese que habla mucho a veces. ¿Está enchismado? Mira, yo no podría decirte, no lo sé. Parecería, ¿verdad? Uno a veces extraña esos silencios, ¿verdad? A veces son raros. Pero hay mucho nuevo también. Claro, eso te iba a decir. Hay unas delegaciones grandes. O sea, el PNP tiene unas delegaciones grandes y cuando tú tienes delegaciones así grandes, hay mucha gente que no, ¿verdad? Que posiblemente no ni participa del debate diario ni de la dinámica legislativa. Llegan allí, votan y no necesariamente los vas a escuchar. Y yo creo que estamos en una asamblea legislativa de esas, donde hay mucha gente, pero la concentración de lo que pasa allí lo controlan un grupo pequeño. Y los demás, pues, son seguidores. Reacción breve de los asuntos de Venezuela y el manejo de todas las delegaciones para propósitos de si se justifica, si no se justifica, si lo raptaron, si se violó la orden. Mira, el orden. Eso es un tema bien complejo. Yo creo que si tú lo evalúas desde el punto de vista de derecho internacional, ciertamente es cuestionable la operación en un suelo de otro país. Sin dejar de decir que en el derecho interno de Estados Unidos sí se ha reconocido que tú puedes ejecutar una orden de arresto fuera de Estados Unidos si tienes una acusación válida, ¿verdad?, y fundamentada en los Estados Unidos, no es la primera vez que ocurre. Así que ahí hay dos esferas, pero al final del camino uno está a favor o en contra de la injusticia. Y yo estoy en contra de la injusticia. Y yo creo que hoy los venezolanos están mucho mejor sin ese dictador. Y estarán mucho mejor cuando lo que hay allí sea un gobierno democrático y no lo que tienen hoy. Parece que el mensaje de Pablo José y el de Dalmau es igual. ¿Quién la tiene más complicada? Yo creo que el PIB la tiene más complicada. Yo creo que esa es la piedra del zapato del PIB en el pasado ciclo electoral, porque por muchos años ha estado defendiendo ese régimen y de repente se les convirtió en el issue principal de campaña y todavía lo sigue persiguiendo. Gracias. Hablamos la semana que viene. Gracias. Se necesita con el licenciado Di López atrás. Y continúan
dejándome saber que le ve la vara para futuros compromisos. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal contraataca. Habían estado calladitos, pues por lo que estaba ocurriendo. El presidente Trump había destituido a casi todos los miembros y saben que decidió ir al circuito de apelaciones de Boston para atender la determinación que hubo de que fueron mal destituidos y que obviamente eso tiene unas consideraciones que si no se trabajan desde un principio y se determina de que se hizo correctamente, pues, ¿verdad? Hay cosas que se derivan de ahí que pudieran ser un poco complicado para el presidente, por lo cual se intenta ir tras la primera determinación para validarla. Y yo me sospecho que eventualmente eso es lo que va a pasar. Pero mientras tanto, la Junta tiene sus marching orders, ¿verdad? Tiene sus órdenes de cómo funcionar. Y trascienden estos días que no todo el mundo está pendiente, algo que es endémico, algo que pasa en todos los gobiernos, en todas las administraciones, y que es, a mi juicio, lo que nos ha traído al colapso de las finanzas del gobierno. Porque hay gente que le va muy bien en la empresa privada, el que está quebrado es el gobierno. Y es que en estos días, particularmente para esta fecha, cuando la gente no está mirando, y por eso es que no nos han certificado los presupuestos balanceados, se da, ¿cómo es que le ponen aquí? Le ponen un nombre tan bonito: reprogramación y certificación presupuestaria. Y hay cosas para las cuales la Junta dijo que sí y para las cuales la Junta dijo que no. Y es que se hace un tipo de carta, un tipo de solicitud para diferentes cosas que dice, mira, ¿sabes qué? Yo te puse esto en el presupuesto, pero estamos a mitad de año, el presupuesto nuevo viene en julio y yo necesito chavitos para esto, para esto, para esto. Y hay cosas que pasan en el camino y es perfectamente válido. Lo que pasa es que hay cosas que tú deberías saber que van a ocurrir. Y se ha utilizado esto para esconder partidas o para hacer esas reprogramaciones sin ningún tipo de autorización o reutilizarlas para otras cosas que no fue para los que se presupuestaron originalmente. Y cuando tú vas al final del año y tú dices, pero ven acá, en diciembre tú utilizaste los chavos de pagar la luz y el agua para pagar un alquiler o servicios profesionales que no estaban contemplados originalmente. Ay, es que necesitábamos más abogados, más contables, más qué sé yo, más limpieza. No voy, porque le digo, aquí todos los gobiernos siempre han pecado en cuanto a esto. Pero aquí hay una que es el niño símbolo y debería herirnos la retina y el tímpano. Porque llueve sobre mojado. Y es que entérese que la Junta de Supervisión Fiscal ha denegado una solicitud de $103,689 presentada por la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, los mismos que dieron el bono, que desembolsaron unas cantidades milenarias de dinero sin la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal y sin la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Alguien le dio el botón porque ellos no tienen un cofre con chavos allí, pero se deberá investigar a ver qué pasa, a ver quién autorizó ese desembolso sin tener esas dos certificaciones. Pero la Comisión Estatal de Elecciones no pide estos chavos para las máquinas, no pide estos chavos para los funcionarios, no pide el dinero para las deudas viejas que tienen de la programación de las máquinas viejas que tienen allí para aguantar papeles. ¿Saben para qué lo piden? Para ajustar la compensación de los comisionados
y los comisionados alternos, el secretario, y dizque concluir algunos ajustes de sueldo. Mano, si sabes que estás caliente porque lo que hizo la pasada presidenta. No, Eddie, es que la legislación nos dice que los comisionados deben estar remunerados, o sea que su sueldo es igual que el de jueces y fiscales, y jueces de distinto tipo. Y como hay una legislación reciente que le cambia la compensación a los jueces, fiscales y procuradores, pues nosotros nos tenemos que ajustar también. Adiós. Porque a ellos sí, a nosotros no. Pero lo que ocurre es que después de enviada la carta al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berrío, en la cual, como dije ahorita, la Junta está evaluando diversas solicitudes de reprogramación presupuestaria de diferentes agencias, el pedido de la Comisión Estatal de Elecciones, nos dice la prensa escrita, que consistía en mover recursos del renglón de sueldos de empleados de confianza al de servicios profesionales y de servicios profesionales, debería decir, para cubrir los ajustes. O sea que en el presupuesto dijiste, yo necesito contratar X, Y, Z servicio de lo que se contrata profesionalmente para diferentes cosas. Y ahora a mitad de año, porque recuerden que es de junio a julio, o de julio a junio, 30. Y ahora en diciembre estamos a mitad de año fiscal. Y ahora yo, eso que te dije que iba a utilizar para servicios profesionales, ahora necesito ajustar porque la ley cambió. Y la ley me faculta. Pero la Junta de Supervisión Fiscal que hizo su asignación, dijeron un par de cosas. Y que hay una sección ahí de una ley 101 del año 2024 que dice algo muy particular. Y que preveyeron los legisladores que esto iba a pasar. Y como quiera, tiraron la bolita a ver qué pasa. Les cuento ahora dentro de unos minutos. Esta es una Sensata con el licenciado Eddie López. Y les decía antes de irnos a la pausa que la Junta de Supervisión Fiscal hizo su asignación en cuanto a estas reprogramaciones, solicitud de reprogramaciones y particularmente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y dijo que esa ley 101 del 2024, que es la que le confiere los aumentos a los jueces, y que saben que eso fue al tribunal y fue para adelante y para atrás y todo el revolú porque se hizo de una manera distinta. La Junta de Supervisión Fiscal dijo que en su artículo 6, los nuevos sueldos judiciales no podrán utilizarse para computar el salario de funcionarios no judiciales, como son los comisionados y los comisionados alternos, el secretario y cualquier otro que equiparen a jueces, al salario de jueces, sea del apelativo o juez superior o municipal. Salvo las equivalencias que la propia ley reestablece de forma expresa. Fiscales, procuradores, registradores, entre otros. La ley es muy específica en cuanto a esto porque sabían que hay inclusive directores de corporaciones públicas y de otras entidades gubernamentales cuyas leyes habilitadoras te dice ganará lo mismo que el juez superior, ganará lo mismo que un juez del apelativo, ganará lo mismo que un juez municipal. Así mismo lo dice. Lo que pasa es que si no eres un funcionario de la rama judicial, ese aumento no te aplica. Y la Comisión Estatal de Elecciones debería saber mejor y utilizar el dinero para lo que presupuestaron y lo que dijeron allí que iban a hacer. Pero esas no fueron las únicas reprogramaciones porque, como les dije, hay algunas que volaron y hay otras que no. Y entre otras de las que se autorizaron está la extensión de fondos por 4.5 millones para el Departamento de Educación para
para impermeabilización de techos, para sellar techos en 25 escuelas. Tienen también áreas de seguridad pública, reconstrucción, manejo de emergencia, y certificó que el presupuesto revisado de fondos especiales para el año fiscal 2026 cumple con la ley federal, entiéndase promesa, y refleja el consenso con el Ejecutivo. La certificación fija controles estrictos, los desembolsos dependerán de los ingresos efectivamente recaudados. Las agencias deberán cumplir con reportes periódicos y toda reprogramación requerirá aprobación previa de la Junta. La Junta también aprobó para cubrir deudas de periodos previos. Esa es bien cuestionable, pero las aprobó. Lo pudieron, porque ahí entra lo que les hablaba del pago de las utilidades muchas veces. Contratar servicios profesionales y atender necesidades operacionales en varias agencias. De nuevo, hay cosas que pasan, pero no siempre debería ser esta la norma. Y ahora, al añadir ese grado de autorización adicional, provee para que no se abuse de estas reprogramaciones, que es lo que muchas veces nos llevaron aquí, o a que inclusive con la entrada de la Junta no se pudiera certificar el presupuesto como balanceado, porque lo desbalancearon a mitad de año. De eso se trata este ejercicio. Así que ya ahí la Junta se expresó, y esa parte es importante porque parece haber un control desde el Ejecutivo para prevenir errores pasados. De nuevo, algo que pues lamentablemente se le dice a ese secretario que no puede reprogramar esas partidas porque es dinero que debe tener disponible, pero que no se sostiene ese uso. Y que evidentemente, inclusive a nivel de gerencia y presupuesto, antes de que actúen, ya la Junta les dijo, oye, cuidado ahí, porque sabes que estás contingente a que te desbalancee el presupuesto, y entonces sabemos lo que pasa. Miren, no había hablado mucho sobre esto todavía, pero les voy a dar mi opinión y un poco de datos con lo que pasó en el fin de semana con Venezuela, porque hay argumentaciones muy válidas, como nos decía ahorita Jesús Manuel Ortiz, acerca de si se violentó ley internacional, el derecho internacional, o si por el contrario ameritaba el ir a capturar a Maduro y a su esposa y procesarlos criminalmente por las acusaciones que ya habían pendiente, que de hecho ya la acusación la modificaron. Nos enteramos de eso ayer. El pliego acusatorio que hablaba del cartel de los soles del año 2020 se modificó, y eso del cartel de los soles, pues no tanto. Continúa la situación de narcoterrorismo y de también la participación de permitir que otros carteles, pero no necesariamente ese de los soles. Y eso ya automáticamente abre la especulación de si van a ir por alguien más, si se van a quedar las figuras que están allá. Ya supimos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez juramentó. Vimos lo que pasó el lunes en la noche, donde hubo algunos incidentes violentos a tiro limpio en las afueras de Miraflores del Palacio Presidencial allá en Caracas. Pero si algo a mí, a Eddie López, me queda claro, aquí alguien cooperó. Del círculo interno de Maduro, alguien lo entregó. Por más ágil, por mayor inteligencia, mayor gente que hayan tenido allí, o sea, en menos de 1 o 2 horas entraron y salieron los que hemos visto y hemos conocido la topografía de Venezuela. Cuando uno llega al aeropuerto de Maiquetía para llegar a Caracas, la topografía es muy complicada, hay unos túneles y unas cosas, y por más que hayan ido en helicópteros, que tuvieran inteligencia militar, que hayan knocked down las comunicaciones y hayan utilizado todos los satélites, de la manera que entraron, lo llevaron y lo sacaron, aquí tiene que haber participado mucha gente. Y fíjense que las 2 cabezas militares, entiéndase Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López et al, porque hay otras también, son muy importantes para propósitos de lo que va a pasar más adelante en Venezuela. Y una cosa es la captura, una cosa es el derrocamiento del régimen, y otra también es lo que va a pasar de aquí en adelante y cómo se va a manejar Venezuela, particularmente en el aspecto financiero. Ya hemos visto que han bajado los precios de la gasolina y del petróleo, y eso pues
es buenas noticias para lado y lado. Eso no necesariamente se va a quedar así y no necesariamente las cosas van a cambiar tanto o tan rápido como quizás se han anunciado. El mensaje across the bow para otros líderes de otros países como Petro, Lula da Silva y tantos otros, me parece interesante también cómo se vayan a dar esas dinámicas, las dinámicas con Rusia, China, Norcorea, también interesantísimo. Pero veremos a ver qué pasa con estos cargos al final del día y lo que ya está diciendo Nicolás Maduro. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hay noticias positivas. Les hablé ahorita de la compañía de turismo, pero en el Departamento de Educación también. Y es que nos revelan también a principios de semana, ahora, luego de que en el 2019 el Departamento de Educación Federal impuso a Puerto Rico lo que se conocen como condiciones específicas encabezadas por la contratación de un agente fiduciario. Mire, un síndico que nos decía lo que teníamos que hacer. Y eso también lo contratábamos y lo pagábamos nosotros. Se contrató a esta agencia en el 2021, me parece que fue. Y esto debido a malos manejos y falta de controles internos detectados por el gobierno federal. Y esto ocurrió cuando estaba Julia Kelleher, que saben que fue también acusada por un presunto esquema de fraude y los señalamientos por uso de fondos inadecuados para recuperación en el sistema educativo luego de los huracanes María e Irma. El Departamento de Educación cumple por fin con el 98% de todas las acciones comprometidas que se comprometió a hacer, acciones correctivas, y el gobierno federal hasta ahora les ha dado el visto bueno. Faltan 2% que dice el secretario Ramos Párez que debe completarse en este año y que por fin permitirá que la empresa Álvarez y Marsal deje de operar como agente fiduciario y en la transición se extendería por 3 meses, pero todavía falta que se dé la autorización final para que el síndico deje de operar en la agencia local. Y hay unas cuantas cosas que se tienen que hacer todavía y unas que se hicieron ya, como dije, y entre ellas completar el primer inventario físico de todas las propiedades, establecer plataformas para facilitar la toma de decisiones, automatizar procesos de planificación para adjudicar fondos y crear manuales y procedimientos operativos estándares para las áreas con injerencia en el uso del dinero federal, de los logros que destacó Ramos Párez y que sustentan el cumplimiento con las condiciones impuestas. Detrás de esto está el tema de la transparencia y la fiscalización, que pueda haber una mayor agilidad de que mientras se esté ejecutando y se ejecuta de una manera rápida, se pueda asegurar dónde está el dinero y que el dinero llegue a su objetivo final, que es la escuela. Gracias, secretario. Nación Z con el licenciado Eddie López. Les decía, ya mismo vamos a establecer contacto con el portavoz del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández y Ortiz. Pero les decía que el asunto con Venezuela, la argumentación a mi juicio, interesante en términos de si ameritaba o no. Y quizás pues mucha gente pueda cuestionar el asunto del narcotráfico. No es la primera vez que ocurre. Había pasado con Manuel Antonio Noriega, que de hecho las fechas yo les había dicho que la guerra empezaba el día 19 porque fue cuando empezó con lo de Manuel Antonio Noriega, pero que se extendió hasta el 3 de junio en ese momento del 90, al 3 de enero, perdón, al igual que en el caso de ahora de Nicolás Maduro. Pero me parece que la utilización de la infracción constitucional a través del artículo 2 de la Constitución norteamericana y el argumento también de la nacionalización de toda la infraestructura de petróleo en territorio venezolano, que era de manos americanas, hecha por los norteamericanos o compañías norteamericanas, me parece que hay que sopesar eso también cuando hablamos del derecho internacional, antes de rasgarnos las vestiduras de si se está invadiendo la soberanía de otro país. Así que tenemos que ver el cuadro completo. No estoy adjudicándolo, pero me parecen buenos argumentos de un lado y de otro. En la línea telefónica, el portavoz del Senado del Partido Popular, don Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, bienvenido, Javi. Buenos días, Eddie. Feliz comienzo de año, Día de Reyes, muchas cosas buenas para ti, tu carácter personal y familiar. Te felicito, ¿verdad? Porque
estás dando grandes pasos en tu vida y mucha bendición, muchas cosas buenas para ti y para todos los puertorriqueños, especialmente salud. Agradecido, hermano. Sí, exactamente. La salud es lo más importante. Lo demás Dios nos uno dé lo salud consigue y poco a que poco. lo demás lo conseguimos nosotros. Sí se puede. Así es. Mira, nos despertamos con esta noticia, ¿verdad? Llevan algunos días, no es de hoy, pero estaban hablando acerca de esta resolución de la Cámara, resolución conjunta, me parece, o concurrente. Sí, fue conjunta. Conjunta, para propósitos de que se traiga, yo creo que tienes que atemperar el reglamento a la ley, y si ese reglamento era de una ley del 2014, se hizo en el 2017, que yo me sospecho también que se tardaron un montón en hacerlo. El reglamento habla de un cobro de $300, que es por un estudio de que esa línea esté en buenas condiciones al momento de que yo vaya a poner mi sistema fotovoltaico, para no afectar a los vecinos tampoco que no tengan placas o que no tengan sistemas fotovoltaicos. Y un estudio de carga. Ajá. Y era evaluar que en ese momento, ¿verdad?, la infraestructura estuviera disponible y que no fuera a afectarse por la interconexión de un sistema de placas solares. Acuérdate que en ese momento la tecnología estaba comenzando, ¿verdad? No es lo mismo lo que está en estos momentos del 2026. Ya los sistemas de placas solares, primero que nada, que ya casi todo el mundo tiene batería. Y segundo, que cada uno instala dentro de esas baterías unos protectores de regulación de voltaje y muchas cosas. La tecnología cambió por completo. Y segundo, pues que nadie contaba con que el sistema energético del país fuera un desastre, como es el que es ahora. O sea, ahora mismo yo creo que los que tienen que protegerse del sistema energético son los que se conectan, los que tienen placas solares, porque son los que realmente están ayudando al país a tener generación suficiente. De hecho, en muchas ocasiones nos hemos salvado de muchos relevos de carga precisamente porque han sido los prosumidores, las personas que tienen sistemas de batería que se han interconectado, que han ayudado al sistema. O sea que ya es todo lo contrario. Esto es un reglamento completamente obsoleto, Eddie, completamente obsoleto. Cuando tú hablas con personas conocedores de temas energéticos, te dicen que esto se hizo en aquel momento porque no se sabía cómo iba a funcionar cómo iba a ser el andamiaje. Pero ya la rueda está hecha, ya hay cientos de miles de familias conectadas al sistema. ¿Y para qué rayos tú vas a hacer un estudio de carga que debiste haber hecho al principio, un análisis que tuviste hecho al principio? Y lo otro es, ¿y cuáles serían los resultados, verdad? Porque si tienen que desconectarse todas esas personas, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo entiendo, yo creo que, pero ustedes no están contemplando, o sea, o no están... ¿Debe hacerse el estudio o no debe hacerse el estudio? Para entender la posición de ustedes. Ya que rayo, por eso te digo que ya es inoficioso, ya es obsoleto. Y si el sistema reglamento y el transformador vuela en canto porque no aguanta cuando ese prosumidor envía para allá y yo que no tengo placas me afecto en mi urbanización. No, pero es que son dos cosas completamente diferentes, Eddie, dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que la infraestructura de Luma esté vieja, dañada. Porque en muchas ocasiones, de pero hecho, es que esa misma infraestructura es la que manda para allá, senador. No, pero a menos que hayan áreas donde que esté extremadamente saturada la carga. Son cosas completamente diferentes, pero ya eso Luma tiene la información. O sea, tú no tienes que hacer un estudio para tú saber dónde tú tienes carga crítica, dónde tú tienes infraestructura afectada. O sea, que no es que no se cobre, es que no se haga el estudio, punto, lo que ustedes están proponiendo. Bueno, es que el estudio conlleva el cobro. ¿Para qué rayos tú le vas a imponer un cobro de $300 a una persona? Primero que ya se conectó. Ya qué rayos. Tenía que haber sido antes de la conexión. El análisis tenías que haberlo antes. Si ya le permitiste conectar a la persona, no vengas ahora a decir que vas a hacer un estudio para verificar si puede conectarse. Ya se conectó. Por eso te digo que ya esto... la autoridad, que en aquel momento era la autoridad, no lo ejecutó, y Luma parece que buscando hasta por debajo de las piedras para cobrar algo, pues ahora se está pegando de ese reglamento viejo para algunas familias hacerle el cobro, que a nuestro entender y al entender del Senado y de la Cámara. O sea, la política pública la implementamos nosotros, punto. Desde la legislatura se crean leyes para establecer política pública.
y al Senado y a la Cámara le han parecido completamente injusto e innecesario este cobro. Por eso, pero el Estado de Derecho es que se cobre. El que ellos no hayan nosotros implementado eso es como que el guardia me dé break de comerme el pare, pero el día que me detenga y me dé el boleto no me puedo molestar porque el Estado de Derecho es que yo tengo que hacer el pare. Sí, pero por aquí ha habido una negligencia grasa y una dejadez por parte del gobierno en hacer un cobro y un estudio que ahora hacerlo sería completamente innecesario. ¿Esto es parte de lo que se llama el impuesto al sol, senador? Algunos le llaman el impuesto al sol y algunos le llaman incompetencia administrativa de Luma y de la autoridad. ¿Tiene algo que ver esto con que menos gente se vaya a esos sistemas y se salga del sistema eléctrico regular, del grid? Tiene que ver con que, Luma está buscando chavos hasta por debajo de las piedras y el gobierno también. Y se están pegando ahora de este cobro para poder generar algún tipo de ingreso, porque saben que cada día, como el sistema es tan caro y tan obsoleto, me refiero al sistema de la autoridad, pues la gente está haciendo sus inversiones, ¿verdad? Algunas personas sin poder, ¿verdad? Aquí hay personas mayores que ya han hecho una inversión y que $300 de un cobro de momento es significativo, Nada, ya la legislatura se expresó y ahora está en manos de la gobernadora. De hecho, hoy vence el término para que ella... Lo tengo claro, lo dije ahorita, sí. ¿Y quién está detrás de quizás el que ella ya no haya firmado esto? Porque si eso pasó unánimemente, estoy viendo aquí que es de la autoría de Víctor Paredes y de Johnny Méndez. Y de hecho, nosotros radicamos el y recurso. Hay miembros del PPD también. Y del PIB. Es que nosotros fuimos los primeros que radicamos la medida. Lo que pasa es que después en Cámara Víctor Paredes radicó la misma. Un sustitutivo. Exactamente. Y nosotros no tuvimos problema porque obviamente ellos son los que están en el poder y yo sé que ellos no me van a aprobar una legislación mía. Uh-huh. Pero vamos, el que quede claro que para el récord que el Partido Popular Democrático fue el que salió inicialmente en esta discusión y después todo el mundo se unió y qué bueno que haya pasado eso. El punto es que yo he escuchado, al único que he escuchado es al designado secretario del DACO decir que tiene sus preocupaciones con relación a la implementación y yo me pregunto si el secretario del DACO no se ha dado cuenta de que él defiende al consumidor, no al gobierno. Es el secretario del DACO, ya no es secretario de Asuntos Públicos. Ese es el problema, ¿verdad?, que yo planteaba con relación a esta designación, porque esta persona parecería que no ha entendido el cambio de sombrero. Ya no defiende al gobierno. Ahora defiende a los consumidores y si defiende a los consumidores pues no debería estar expresándose en contra de esta medida, porque esta es una medida a favor de los consumidores. ¿Le va a hacer esa pregunta mañana en la sesión? Ya la tiene en récord ahí, pues ya tiene la asignación adelantada. A ver cómo la contesta. ¿Quién pudiera estar provocando que la gobernadora quizás arrastre los pies o que no la apruebe la medida? No sé. Porque vi que está Javier Rúa, están todos los miembros de CESA, ¿verdad? Que son la industria. Bueno, pero obviamente ellos están vendiendo placas o tienen interés en vender más sistemas. Independientemente del sector privado, el legislativo, ¿verdad? Cámara y Senado, unánimemente aprobaron esta legislación. Y distinto, ¿verdad? A menos que la gobernadora venga con un... Y la de las escoltas también. Con las escoltas. Bueno, ahí vamos, hermano. Dame el pie forzado. Yo digo, a menos que la gobernadora venga con un sustitutivo ahora, un proyecto nuevo y que ya bla, 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 pues no tiene otra forma. O sea, no puede escracharse dos veces. Porque aquí, con el tema de las escoltas, la gobernadora lució fatal. Y de hecho eso es algo que vamos a estar discutiendo ahora en comienzo de sesión, porque Juan Oscar radicó otra medida. Y yo quiero evaluarla. Y en este caso, pues puede ocurrir la gobernadora exactamente lo mismo, que la legislatura unánimemente esté de acuerdo en algo y la gobernadora venga a echar para atrás. Aunque yo creo que vamos a ver si veta el proyecto, porque si lo veta, yo voy a pedir que nos vayamos por encima del veto. Pero en ese caso estarían fuera de sesión, no sé si pueden ir por encima del veto, habría que radicarlo de nuevo. ¿O me estás hablando del de la escolta? No, pues si la gobernadora ahora veta el proyecto, nosotros podemos irnos por encima del veto. El problema con las escoltas fue que la gobernadora no se expresó sobre la medida. No hubo veto. O sea, fue un veto de bolsillo. Un veto de bolsillo. Ese fue el problema. Por eso fue que no nos pudimos ir por encima del veto de la gobernadora. Ella fue muy astuta en eso.
de nuevo, no entiendo quién se complacería, ¿verdad? Y más cuando ella ha hecho expresiones. No, es algo absurdo. En términos de que no quiere más impuestos. En ni este quiere... gobierno nada te puede sorprender, Eddie, porque no hay nada es lógico. Y no me sorprendería que comenzáramos con el pie izquierdo nuevamente, la gobernadora, me refiero, con este tipo de iniciativa, que es una medida en beneficio de los consumidores. Por te digo, son casi 150,000 familias que ya están interconectadas al sistema. Muchos de ellos haciendo sacrificios de tripas corazones para poder hacerlo y cobrarle $300 retroactivos para hacer un dichoso estudio de algo que debieron haber hecho en aquel momento, pero me parece completamente innecesario. Lo entiendo, sigo con la misma preocupación de que no todas las líneas están, ¿verdad?, habilitadas para enviar en retroceso y que eso puede colapsar al que no, colapsar al que no tiene ese tipo de preocupación la analicé con los expertos y lo que me plantean es que es todo lo contrario, que ahora mismo son los consumidores de placas solares los que están ayudando a evitar que esas cosas ocurran en el sistema general. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, senador. Entre otras notas, la gobernadora y el periódico Primera Hora hoy lo reseña, dice que no está lista todavía la reforma contributiva, que necesita reunirse de nuevo con su mayoría legislativa y con los presidentes de los cuerpos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál puede ser el tranque? Tomás Rivera Schatz había dicho que había solamente parcialmente presentado algo y que eso era para una clase más acaudalada o acomodada y no necesariamente para el ciudadano de a pie. ¿Cuál pudiera ser ¿verdad? Lo que hay aquí detrás, y si anticipa que la dinámica va a ser igual que las dos primeras sesiones ordinarias que hayamos visto? Bueno, el tema de la reforma contributiva para nuestra delegación es una prioridad en esta sesión. Ya yo lo planteé, no sé si lo he discutido contigo, pero parte de las medidas que vamos a estar enfocadas durante este inicio de sesión va a ser la reforma contributiva, por muchas razones, porque este gobierno ha incumplido con todo. Incumplido con Luma, incumplido con reformas contributivas, reformas de permisos, pero lo más importante es que la calidad de vida del puertorriqueño cada día se ve agravada. De hecho, ahora en el 2026 se añadió otro aumento en los peajes. O sea, un aumento en los peajes. Y va a seguir pasando porque eso es automático en enero. Por eso, pero eso sigue impactando. Y si fuera un gobierno del Partido Popular iba a pasar también, senador, porque es que ese fue el contrato que se hizo. Pero yo te estoy dando el pie forzado de la necesidad de trabajar la reforma contributiva. Sí. Si en algún momento histórico es necesario hacerlo, es en este. Porque si te estás dando cuenta, sigue aumentando la luz un 20%, aumentando el agua, aumentando los costos de los alimentos, por las razones que hay a nivel mundial, y ahora el tema de los peajes también. O sea, la reforma contributiva es necesaria y sí, coincido con la mayoría en donde indican que tenemos que buscar la manera de que sea la clase media la que reciba la mayor beneficio. Ahora bien, la gobernadora de Puerto Rico nombró como 17,000 comités durante el año pasado. Gran parte de su responsabilidad, en lugar de ejecutarla, la delegó en unos famosos comités que nunca tuvieron ningún tipo de fin o resultado positivo, vamos a ponerlo así. De los primeros que nombró fue el comité de la reforma contributiva. El primero. O sea, a principios de cuatrenio. Había gente muy valiosa ahí nombrada dentro de ese comité. Mucha experiencia. Yo, pensando que este gobierno estaba listo para gobernar y que ya sabían lo que tenían que hacer, una gobernadora casi lleva 30 años en la política, o sea, ella fue presidenta de la Cámara, bendito Dios, o sea, ella no vino aquí a comenzar a aprender a hacer, eso yo pensaba. Okay. Y también pensaba pues que dentro de su grupo de trabajo ya tenían montado el andamiaje de cómo iba a ser esa reforma contributiva. Entonces tú me dices a mí que un año después, todavía al día de hoy, la gobernadora le dice al país que no está todavía del todo preparada la dichosa reforma. Entonces, para mí, que ya yo no le creo nada ni a la gobernadora ni a este gobierno, pues me parece que es una tomadura de pelo. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, para que las cosas sean realmente serias, pues que la gobernadora nos diga cuántas reuniones ha tenido con la Junta de Control Fiscal sobre este tema, es lo primero. Porque tú sabes, y el país sabe que aquí nada ocurre con relación al tema contributivo
si no se ha discutido con la Junta. ¿Cómo van de adelantadas esas conversaciones? Porque presentar aquí una reforma contributiva para la grada, para después decir que la Junta se la denegó, pues me parece completamente irresponsable y máxime todo lo que hemos esperado. Segundo, esta reforma contributiva la gobernadora prometió que se iba a implementar en este ciclo contributivo. O sea, son palabras grandes, porque yo no sé cómo lo va a lograr. Nosotros vamos a exigir que ocurra. Y tercero, pues obviamente que son casi 500 o 600 millones de dólares que hay que conseguir. Digo que pudo alcanzar hasta 800 millones, pudiera ser. Pues, si tomamos en consideración que también hay que conseguir como 500 para impuesto al inventario, 300 millones, pues ya tú sabes cómo va a ser esto. Yo quisiera ver de dónde lo van a sacar. Nuestra petición, y ya Domingo Torres presentó junto con Héctor Ferrer una medida, una idea, es que el gobierno tiene que comenzar a trabajar con sus gastos. Aquí nadie ha puesto en cintura el gasto exorbitante del gobierno de Puerto Rico. Las agencias están por la libre en su gasto. Así que, por lo menos, el Partido Popular Democrático ha propuesto una reducción de por lo menos un 5% del gasto del gobierno para de allí sacar dinero para reforma contributiva, que no sea otro impuesto adicional, porque entonces esto es quítate tú para ponerme yo. En ese sentido, senador, y un poco, obviamente, esto va a tener un costo irrespectivo de cuánto se haga. ¿Entienden que es viable, y sabiendo por dónde está picando la Junta de Supervisión Fiscal, el bajar las tasas contributivas o la tasa contributiva de la clase media, que es lo que se prometió? Es viable, Eddie, siempre y cuando, hacer. Claro, siempre y cuando no afecte el dichoso plan fiscal. Dicho de otra forma, la Junta le va a exigir al gobierno que te diga de dónde va a sacar el dinero. O sea, así que yo pienso que la reducción del gasto gubernamental es la dirección correcta. O sea, aquí ya no podemos seguir poniendo otros impuestos, otras cargas a otras cosas para poder entonces capturar el dinero que se necesita para esa reforma contributiva. El gobierno tiene que comenzar a disminuir su gasto. Aquí tenemos agencias que están por la libre, que gastan demasiado dinero. Todos los años el gobierno presenta un presupuesto mayor al del año anterior. Uh-huh. Y eso significa que está gastando más dinero en lugar de gastar menos. Y con ese dinero entonces que se está recaudando, pues darle ese alivio contributivo al puertorriqueño. Le pregunto ahorita si contemplaba que la dinámica entre los líderes legislativos, ¿verdad?, de mayoría y la gobernadora iba a continuar las divergencias de criterios que hemos visto. ¿Anticipa que eso siga? Pues no sé. Igual. No sé, porque la última vez que la gobernadora se expresó con relación a la Cámara y el Senado, dijo que ella iba a ser la adulta en la mesa. Ok. Pero ahora le está pidiendo reunión, o sea que parece que algo cambió. Claro, bueno, yo le está pidiendo, ¿verdad?, humildad a su gabinete y sensibilidad para el manejo de los asuntos de la gente que va a solicitar servicio. Pero y mi pregunta es, Juan Oscar, ¿y le va a devolver los destaques a Juan Oscar Morales? ¿Va a pedir disculpas a Valery Rodríguez por haberla despedido sin pena ni gloria, reconociendo que allí dentro del Senado hay muchas personas que quieren mucho a Valery y a su familia? O sea, aquí la gobernadora ha hecho tantas y tantas cosas dentro de su partido para ganarse el odio y la molestia interna, que yo le deseo la mayor de la suerte y ojalá que resuelvan y se sienten para atender este tema, especialmente el tema de reforma contributiva. Pero ya tú sabes que todas las semanas nos tienen acostumbrados a una pelea interna entre ellos por el dichoso poder. Senador, ya para concluir, ¿cuál es la posición del PPD en cuanto a los movimientos de Venezuela? La postura del comisionado residente parece ser algo parecida al del Partido Independentista, denunciar la intervención allá. ¿Por dónde van los tiros en cuanto a la posición del Partido Popular y lo que está pasando allá? Compararnos con el PIB es algo completamente absurdo. O sea, nosotros estamos en dos caminos completamente diferentes. Denunció la intervención en la ciudad, sobre la soberanía de Venezuela. Sí, pero denunciamos que el comisionado residente me refiero. Sí, pero el comisionado residente fue bien claro al decir que, ¿verdad?, que Nicolás Maduro era un dictador,
y que independientemente de la manera en que se hizo, ¿verdad? Porque eso va a tener repercusiones y discusiones amplias durante todo este tiempo, políticas internacionales, jurisdiccionales y mil cosas. Lo que se hizo, pues se hizo y nosotros lo estamos celebrando. O sea, nosotros estamos contentos de que Venezuela ya al menos no tenga a Nicolás Maduro allí. Lo que no le gustó fue el cómo. Claro, bueno, es que no es que es lo que nos guste, lo que pasa es que eso va a tener diferentes discusiones amplias en el futuro. Pero vamos, si tú me preguntas a mí, yo digo, yo creo que los Estados Unidos no tienen otra forma de poder llevar. No había otra manera de hacerlo, pero claro que no. O sea, tú sabes, porque creo que se habían intentado varias negociaciones y punto, no se logró, pues se lo llevaron. Qué bueno. Pero el PIB no dice lo mismo. A él lo entregaron, lo decía ahorita, senador. O sea, bueno, pero, de la manera tan ágil y tan por más inteligencia y cosas que tuvieran, aparatitos que tuvieran. Y ahora se está viendo y ahora se escucha que aparentemente hay unos acuerdos para la compra de petróleo y muchas otras cosas que están fluyendo. Nada, eso son arena de otro costal. El punto es que el Partido Popular Democrático, distinto al PIB y a Juan Dalmau, celebramos que hayan arrestado a Nicolás Maduro. El PIB y Juan Dalmau no pueden decir lo mismo, especialmente Juan Dalmau. Juan Dalmau aquí ha cogido tantos y tantos golpes por sus expresiones, pero a mí no me sorprende porque es que las de Pablo José se parecen. Habla de la soberanía. No, jamás y nunca. Habla de invadir la soberanía y que eso eran los venezolanos los que tenían que... Y de hecho, ni miremos de qué va a pasar de aquí en adelante, porque también dijo, eso lo tienen que resolver los venezolanos y a nadie debería meterse allí en la constitución del gobierno y demás. Pablo José y el Partido Popular Democrático claramente establecimos que Nicolás Maduro es un dictador y había que sacarlo de Venezuela. Esa es la diferencia de ustedes con... Pues por supuesto, porque Juan Dalmau ha estado todo el tiempo escondiendo durante la campaña, escondida. Tú le preguntabas por Nicolás Maduro y él te hablaba de los elefantes blancos allá. ¿Está consciente, senador, de que no mucha gente va a poder hacer la diferencia entre los dos mensajes? Yo estoy consciente de que en estos momentos la gente está denunciando pero fuertemente las expresiones de Juan Dalmau y me parece que esas expresiones lo colocan a él en un sólido cuarto lugar en las próximas elecciones si decide correr por cuarta ocasión. Las expresiones de Juan Dalmau lo colocan en una cómoda cuarta posición. Senador, gracias por su disponibilidad de tiempo. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Gracias. Senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Senado por el Partido Popular Democrático. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través